Dando las gracias en primer término, Antonio, por acompañarnos en esta tarde, que haya querido estar aquí. Vamos a disfrutar muchísimo porque, bueno, lo va a presentar Rosa, pero Antonio es una persona muy humilde, pero es un grandísimo trabajador de la doctrina espírita y un reconocido trabajador de la doctrina espírita. Así que felices por estar aquí conmemorando con nosotros en esta semana el 166 aniversario de la publicación del Libro de los Espíritus. Gracias, Antonio, gracias a todos encarnados y desencarnados por acompañarnos en esta tarde. Adelante, Rosa. Bueno, pues muy agradecidos por contar con la presencia de Antonio Pina. Él es un amigo, él es un trabajador espírita excelente desde hace muchísimo tiempo, sin descanso, está ahí siempre trabajando, ¿no? por divulgar esta bella doctrina. Es una persona cercana, es una persona de bien. Es vicepresidente del Centro Espírita La Luz del Camino de Orihuela, divulgador, expositor de la doctrina a través de las obras de Allan Kardec, así como de los textos y libros de Amalia Domingo Soler, que son ofrecidos gratuitamente por ellos, y gracias al trabajo que realizan, pues están en nuestras casas, están en nuestras bibliotecas, al alcance de todos. Hoy nos tratará el tema la moral, asignatura pendiente de la humanidad. Vamos a estar muy atentos porque necesitamos sacar provecho de sus consejos y de sus meditadas y ejemplificadas aportaciones. Muchísimas gracias, Antonio, y adelante, te escuchamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra atención. Muchísimas gracias. Bueno, como conmemoración del Libro de los Espíritus y sobre todo de Allan Kardec, empiezo sobre él. El maestro Allan Kardec realizó un trabajo extraordinario al codificar todas las investigaciones realizadas y expuestas en el Libro de los Espíritus de una manera ordenada entre la ciencia y la moral. Planteó una visión de la existencia del ser humano en este planeta con un sentido lógico y razonado, que es la vida, analizando las leyes materiales y espirituales. A través de las investigaciones encontró que entre ellas, la ciencia y la moral, hay una conexión inseparable para alcanzar la relativa perfección del ser humano en este mundo. Así lo demuestra el maestro Allan Kardec al preguntar a los espíritus superiores sobre estas cuestiones en la pregunta 617. ¿Qué objetos abrazan las leyes divinas? ¿Conciernen a algo más que la conducta moral? La respuesta de los espíritus superiores fue: todas las leyes de la naturaleza son leyes divinas, puesto que Dios es autor de todas las cosas. Y más adelante, en el Libro de los Espíritus dice: el amor rige en todo el universo y en el ser humano su chispa está en su conciencia, y a lo largo de sus experiencias vividas conocerá y trabajará por la ley del amor. Esta idea esclarece que la ciencia y la moral deben estar unidas. Es lógico que el ser humano en sus primeras existencias en este planeta fuese conociendo las leyes físicas a través del trabajo y de la experiencia, adquiriendo los recursos propios que le ofrece la naturaleza para su existencia. A medida que sacaba provecho del trabajo y experimentaba los recursos que le ofrecía la naturaleza, desarrollaba su inteligencia, conservando en su mente lo que aprendía. En este ciclo evolutivo, lo más importante del hombre era poder sobrevivir y conocer este mundo. Por esta razón, su pensamiento estaba más centrada en su hábitat. Pero aún teniendo esta necesidad, conservaba una intuición vaga de que había algo superior al hombre. En este principio evolutivo, el ser humano empezaba a despuntar la inteligencia, la razón, los sentimientos y emociones, una idea sobre Dios, la vida material y la espiritual en su mente. Pasaron los siglos
y el hombre adquiere mayor conocimiento de la vida y de los valores morales por Moisés, pero aún distorsionada por los sentidos animalizados, porque su práctica era más externa, más ligada a las leyes terrenales, ojo por ojo, diente por diente, que espiritual, es decir, los sentidos eran más fuertes que la razón. Pasa un largo ciclo y la humanidad alcanza un grado más racional, preparada para conocer una nueva visión sobre las leyes morales. En esa época encarna el maestro de los maestros, Jesús de Nazaret. A través de sus conocimientos y enseñanzas practicadas, ofrece una nueva percepción sobre los valores morales y la vida del ser humano, con el sentido de analizar su vida interior y dar mayor noción a la razón, para reconocer que esta existencia corporal no es la única y definitiva. Pero aún así no enseñó todo, porque el ser humano no tenía la suficiente madurez para comprender la ley de Dios y su propia vida íntima, y promete, en el tiempo señalado, enviará el Consolador para enseñar todas las cosas y recordar lo que él dijo, porque sabía que sus enseñanzas se olvidarían o serían mal comprendidas. La humanidad continúa su estado progresivo y alcanzamos el siglo XIX, periodo de grandes cambios, sobre todo en ciencia. Aparece un pedagogo, científico e investigador en Francia, Hipólito Ribail de Nizar, con el seudónimo de Allan Kardec, que intenta comprender una ficción popular como unas mesas que se mueven solas, que giran y dan ciertas contestaciones lógicas. A raíz de conocer estas mesas giratorias, no paró de analizar, investigar, comprobar cuál era la causa organizando una obra, una doctrina que se llamaría el espiritismo, el Consolador prometido por Jesús. Han pasado aproximadamente unos 2022 años desde que Jesús pasó por este mundo. Su legado sigue vigente. Es el gran psicólogo de la higiene mental, auxiliándonos en la creación y desarrollo de las ideas reformadoras y constructivas que elevan el patrón de la vida íntima. La doctrina espírita vuelve a recordar sus enseñanzas con un análisis más profundo, dándole la interpretación más correcta. El ser humano en estos tiempos tiene mayor capacidad intelectual, mayores experiencias, tiene mejor juicio de las leyes físicas y de las leyes morales, pero no consigue gozar de la felicidad, ese estado que todos deseamos para vivir feliz. Seguimos anclados en este mundo en acumular y acaparar todo lo que nos ofrece la vida, porque sigue pensando que esta existencia es la única. ¿Por qué? Porque las satisfacciones físicas siguen siendo más fuertes que la razón. Los sentidos que sentimos a través del cuerpo creen o creemos que está relacionado con la felicidad, y no es así. Esa satisfacción es un momento, un tiempo corto, que se desvanece y al desaparecer necesita volver a sentirla. Esperan que manteniendo esa sensación mantienen la felicidad. Esta idea de felicidad imperfecta e insana dan fuerzas a los deseos, apegos personales desmedidos e incontrolados. Se dejan llevar por las tentaciones, por las personalidades extravagantes que dictan modas y comportamientos exóticos, tatuarse el cuerpo o perforarse ciertas partes del cuerpo con piercing, obsesiones por las redes sociales, mirando y escuchando lo que hacen otros, bloqueando por un momento sus preocupaciones, o establecer contactos peligrosos cayendo en un abismo profundo. Conseguir las cosas de inmediato, criticar sin saber las causas verdaderas, la necesidad de divertirse consumiendo alcohol, tabaco y drogas, sexo a primera vista, el olvido de los valores éticos y morales crean los disturbios y comportamientos que van en aumento. Vivir la vida a costa de lo que sea. Todas estas situaciones, sobre todo a estos apegos, estas sensaciones que el ser humano se está agarrando a la vida material, está perdiendo
el rumbo, el conocimiento, los verdaderos sentimientos, el saber discernir de lo que debe hacer o no debe hacer. Se deja llevar por la gente, por otras personas, inclusive ni piensa, simplemente se deja llevar por lo que dicen otros. Todas estas situaciones en las que están creando un caos emocional, mental en cada persona. No miramos la situación interna de aquello que en realidad nos debe controlar hacia esta vida y qué es lo que necesitamos para poder vivir y trabajar honestamente. Todo abusamos y esos abusos crean esas perturbaciones. Los abusos y lo absurdo desgobiernan y eso es lo que está pasando. O sea, llega un momento que, ¿cómo es posible que estas personas que tienen un razonamiento no piensan y se dejan llevar por cosas extrañas? ¿Por qué en realidad tenemos que vestir de una manera como nos dicen, y si no como deseamos? Que inclusive nos ponemos unos vestidos que quedan horribles. ¿Por qué tenemos la felicidad que en las cosas externas, exteriores, que en realidad son un momento de satisfacción? Pero seguimos agarrados a eso. No pensamos que no es necesario tener para ser feliz. Esos abusos y lo absurdos desgobiernan, creando más inseguridad, ansiedad, frustración, sufrimiento, dolor y perturbación mental. Sobre todo ahora se oye mucho la enfermedad mental, que muchos, inclusive famosos, van al psicólogo o al psiquiatra porque se descontrolan, no saben cómo guiarse en su propia vida. Yo creo que se dejan llevar ya por la gente de que sea algo, un ídolo, para que la gente lo adore. Estos trastornos mentales son los efectos de unas causas que no queremos ver y admitir. Que el mal está en nuestro interior más que en el exterior. Pero ¿dónde está exactamente? En nuestros sentimientos y emociones negativas. Cuando el espíritu empieza a desarrollar su primera existencia en la vida terrenal, tiene pasiones, que es una herramienta para su desarrollo mental. Estas pasiones tienen su principio en un sentimiento y necesidad natural, y no es un mal, puesto que es una de las condiciones necesarias a nuestra existencia y evolución. La pasión se divide en dos partes. Una es el instinto animalizado del cuerpo orgánico, que pide la necesidad de alimentarse, defenderse, resguardarse de un peligro, cubrirse el cuerpo y el sexo para su procreación, es decir, el instinto de conservación. Y el segundo instinto son las impurezas de nuestro espíritu, los sentimientos como la terrible insatisfacción del egoísmo, de la vanidad, el orgullo, la idolatría, la ira, el odio, el deseo y la venganza. Ciegos por estos instintos animalizados, descontrolados por los abusos de los sentimientos y emociones, nos llevan a perder la razón, la lógica y la visión de la realidad de quiénes somos y por qué vivimos en este mundo, creando cuadros de interés personal, violencia y autodestrucción. Buscamos la felicidad en la tierra y lo único que hacemos es destruirla y destruirnos a nosotros mismos. Esas ideas y pensamientos y emociones son las que debemos controlar y borrar en nuestra mente. Es lo que trataba de enseñar Jesús con sus prácticas, prédicas y consejos. La vida es una escuela que necesita el espíritu para aprender a utilizar la ciencia y la moral a través de la razón y la lógica en beneficio nuestro y de los demás. El equilibrio entre el intelecto y el estado emocional. Y aquí entra la necesidad de buscar, instruir y analizar cómo controlar nuestras imperfecciones, vicios y hábitos que nos perjudican y perjudicamos a los demás. Y la doctrina espírita contiene las herramientas que orientan y ayudan, y sobre todo en el Evangelio según el espiritismo, que abre las puertas al autoanálisis y autoconocimiento. En esta fase de estudio
Allan Kardec se dio cuenta que el hombre hubo un cambio de conducta externa, pero no de renovación interior en la forma de encarar la vida y de vivirla. Por esta razón es que Jesús envió el Consolador prometido, el Espiritismo, para que el hombre descubriera la causa que somos nosotros mismos, las víctimas y los verdugos, de nuestras insatisfacciones, padecimientos y sufrimientos. Conocer que las leyes físicas tienen una conexión con los valores morales en todo lo que hacemos y pensamos. Es entender y aceptar que la palabra crea imágenes vivas que se desarrollan en el terreno mental al que son proyectadas, produciendo en el ser consecuencias buenas o malas según su origen. Es recordar, reeducar, controlar y eliminar las ideas erróneas o falsas que nos hemos creado, ideas preconcebidas. Libera sin miedo la posesión y los apegos que tanto tiempo hemos mantenido como parte nuestra y necesaria en la vida, hacia los objetos materiales, los hijos, la mujer, el esposo o la familia. Esclarece que no somos dueños de nada ni de nadie, que regresamos a este mundo para aprender a reeducarnos, a vivir en familia, respetarnos, ayudarnos mutuamente, corregir vicios, defectos y tendencias, ser pacientes, tolerantes y sobre todo perdonar. Es lo que más cuesta, saber perdonar, porque se oye mucho que se perdona, pero interiormente, en los sentimientos, creo que no se perdona, porque se oye muchas veces que yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero que no sé, que vaya por otra acera. Yo perdono, pero aún tengo un sentimiento de deseo de violencia. Entonces el perdón tiene que alcanzar de una manera más interna, más segura, porque intentamos de que todos paguen de alguna manera las causas que nos han hecho daño, pero olvidamos que la ley de Dios ya pondrá a las personas que nos han hecho mal en el camino correcto para que se reeduquen. Nosotros, cuando nos pasa algo, no se pasa por casualidad, todo lo contrario. Las casualidades no existen. Existe el pago, la renovación, el conocer que no somos jueces para enjuiciar a los demás ni hacer aquello que realmente nos hace falta, construir interiormente esa paz interior que tanto deseamos. Perdonar es perdonar todo exactamente, porque no es cuestión de la persona que nos ha hecho daño, sino controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos, como Jesús enseñó. Jesucristo, cuando murió en la cruz, no tenía ni odio ni rencor por nadie, y aún dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tener ese perdón interior, esa conciencia, ese verdadero sentimiento interno es lo que debemos de alcanzar. Yo creo que teniendo ese deseo, ese perdón, directamente comprenderemos la vida, cómo la debemos desarrollarla, cómo debemos trabajarla, cómo tenemos que ofrecernos a los demás, cómo debemos de perdonar a los demás. Porque la situación de lo que vemos en los demás será también encarada a nuestras propias imperfecciones y veremos que todos tenemos necesidades de perdonarnos, porque tenemos muchos sufrimientos, padecemos mucho, no sabemos cómo guiarnos y esa es la causa que muchas veces la violencia, el odio, el rencor es la que tenemos como defensa, porque no sabemos de hacerlo de otra manera. Pero gracias al espiritismo enseña a que nos encontremos a nosotros mismos, a reeducarnos a nosotros mismos, a encontrar dónde está ese mal y luchar para que la razón tenga la mayor fuerza que los instintos.
Y entonces es cuando empezaremos a controlar todos los instintos, tanto de nuestro cuerpo físico como de nuestras imperfecciones. Porque todo puede tener fuerza a través de nuestra mente y de nuestro deseo. Si deseamos nosotros cambiar, cambiaremos exactamente, porque esa es la fuerza que tenemos, porque hay un conocimiento, hay una fe y hay una entrega a lo que es realmente nuestro propio espíritu y no la materia. Ya no vemos la materia física, sino vemos la materia espiritual de lo que en realidad somos. Con este comportamiento de la vida sabremos relacionarnos mejor con la sociedad que nos rodea. Concluyendo, todas las personas ilustres como Buda, Jesús, Gandhi, Madre Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer, José María Fernández Colavida, Amalia Domingo Soler, Miguel Vives y Vives, han conseguido su redención por su transformación interior en los valores morales e intelectuales. Y esta es nuestra asignatura pendiente, ser libres como ellos. Y hasta aquí lo que podía decir. Muchísimas gracias, Antonio. Adelante, Jesús. Porque no sé si hay preguntas para Antonio. De momento no hay ninguna pregunta en el chat, Rosa. Pues si me lo permitís, yo tenía dos aquí apuntadas para Antonio. Bueno, son como reflexiones, pero bueno, la primera era, llega la tercera revelación, porque bueno, hay una masa importante que está preparada para comprenderla, ¿no? Y como en toda revelación, pues también surgen espíritus que están preparados para impulsarla, ¿no? Entonces, ¿por qué aún no resistimos tanto como humanidad? Además del orgullo, del egoísmo, que son unas grandes enfermedades para todos nosotros, ¿crees que tenemos miedo a un cambio que llama a la responsabilidad sobre uno mismo? A la responsabilidad de uno mismo. Sí, el espiritismo nos llama a esa responsabilidad sobre uno mismo, no la deposita en los demás, es un llamado oye, hazte responsable por tus actos. ¿Existe este miedo como humanidad en general, lo ves? Existe y aparte también está la parte de todo lo que hemos conseguido materialmente. Entonces todo eso lo tenemos como apego, algo que sin él no podríamos ser felices, como si algo perdiéramos en nuestra existencia, en nuestra vida. Entonces todos esos apegos que hemos conseguido, como que eso es la parte que donde nos vamos a encontrar la paz, la felicidad, etcétera, todo está sobrepuesto en las cosas materiales o en una persona o en la familia, etcétera. Entonces, romper eso todavía cuesta de decir, bueno, pero es que esto no es la felicidad en sí, sino es en tener un control y un conocimiento de todo lo que nos rodea. Miedo a perder a la gente, inclusive, porque perder a un familiar, una persona querida, etcétera, es algo como si se rompiera en su vida ya todo lo que es la noción de la vida y ya para él la vida pues ya no sirve para nada, ¿no? Entonces, ahí está el error. Miedo a romper todo eso. Entonces, porque falta todavía el conocimiento moral, el poner en que tener fe y confianza de que existe el mundo espiritual y que continuamos trabajando, desarrollándonos, conociendo, teniendo conocimientos, etcétera. Pero eso cuesta todavía. Entonces, bueno, pues Antonio, la misión de los espíritas, en primer lugar, es ser un buen espírita, trabajar en ser uno un buen espírita para así poder transmitir por la vivencia y por el ejemplo, porque antes estábamos hablando, antes de que comenzaras la conferencia, de las dificultades, ¿no? que se encuentran muchas veces en acercar, acercar la enseñanza espírita, ¿no? Nuestra verdadera herramienta es la propia vivencia, el aplicárnoslo a nosotros mismos y sin muchas veces
necesidad a lo mejor de hablar de espiritismo, sí trasladar la vivencia espírita, ¿no?, a todos los demás. Pero claro, eso tenemos que hacer todos los días la introspección y el análisis oportuno. Así es. Yo creo que es un estudio continuo, ya sin parar, de autoconocerse, de ver qué dificultades tiene, de conseguir poco a poco el desapego, el tener más fe y confianza de que existe verdaderamente el mundo espiritual, el poner en práctica las enseñanzas, porque tenemos siempre todavía la costumbre de aprender, tener un conocimiento, dejarlo archivado en nuestra mente, pero decirlo a los demás para que los demás lo hagan. Yo no cambio, yo sigo con mis tendencias, con mis debilidades, con mis vicios, pero claro, si la otra persona cambia, si yo le digo lo que tiene que hacer, pues me perdonará mis propias debilidades, mis propios vicios, mis propios defectos, pero claro, comprende que yo también cometo errores. Y no es así, es todo lo contrario. O sea, yo no tengo que fijarme en lo que hacen los demás, sino lo que yo tengo que hacer. Y para encontrar esa tranquilidad, esa paz que tanto deseamos, pues por supuesto yo tengo que despegarme de las ideas preconcebidas, de los propios vicios y hábitos que estoy tomando, de tomar mi mente en cosas que sean más positivas, no dejarme oír por la televisión, las radios, etcétera, o lo que dicen los demás, criticando porque seguimos continuando con esos vicios. Entonces, no, yo tengo que empezar a construir en mi mente que todo eso tiene que ir desapareciendo poco a poco para entonces reconocer que estoy en ese camino de mi transformación y sigo trabajando como persona espiritista hacia el bien de los demás. Permiso, Rosa. Todavía no tenemos ninguna pregunta, pero se me ha ocurrido ahora escuchando lo que estabas diciendo, si me permitís. No sé, Antonio, por favor, se me ocurrió que, tal y como lo estabas contando, es posible que existan otros factores o solamente achacamos esta poca moralidad o falta de moralidad de la humanidad todavía al poco o falta de espiritualidad también en el ser humano, o podemos citar algunos otros factores que influenciaría a que todavía no tengamos esta moralidad tan afinada. Bien, yo creo que la influencia está en que muchas veces nos dejamos llevar por los demás. O sea, en ciertos hábitos nuevos, en ciertos valores que están trayendo, en las formas de convivir, de llevar la vida, observando simplemente la parte exterior. Pero lo que intenta, o por lo menos lo que yo entiendo a través del espiritismo, es que reaccionemos a que la parte moral hace el conjunto que antes lo que estaba diciendo sobre la ciencia. O sea, conocer la vida material es necesaria. Pero si utilizamos también la parte espiritual, la parte del conocimiento moral, entonces sí que sabremos utilizar las dos partes y saber convivir, o sea, saber vivir dentro del mundo material. Lo que hemos aumentado muchas veces, lo que ha pasado es que hemos aumentado intelectualmente en todo lo que está en global en la vida material, pero la parte moral aún no está todavía. Por eso estamos en este mundo de expiación y de prueba, porque no hemos puesto aún en el proyecto, en el trabajo, en la transformación, esa ley moral que tanto nos ha enseñado el Maestro Jesús, o incluso está en las leyes divinas de Dios. O sea, todo lo tiene que ser trabajado en nuestro interior. Y muchas veces pues pasa que esa parte la dejamos para lo último. O sea, hasta que no hemos sufrido lo suficiente, hasta que no hemos padecido en nuestro interior, hasta que nos preguntamos ¿por qué me está pasando en esta vida todos estos sufrimientos y dolores? Es cuando empieza a investigar el por qué. Entonces, cuando ya empieza a buscar, a intentar razonar, comprender qué es lo que está pasando. Entonces, cuando algo interior está buscando, es tu espíritu el que tiene que renovarse.
no los demás. No es la vida material la que te está perjudicando, sino eres tú mismo por tu inconsciencia de ver tu propia realidad de lo que eres y lo que puedes conseguir. Tenemos por aquí en el chat unas preguntas más, Antonio. Sé que te voy a trasladar la primera de ella. Es de Cristina, ¿no? Y nos pregunta, ¿cómo podemos saber si estamos mejorando y progresando? Y ella comenta, muchas veces tenemos la sensación de volver a cometer los mismos errores una y otra vez. Es normal porque es un hábito que tenemos que adquirir. Es algo que todavía no tenemos. Tenemos solamente el conocimiento en nuestra mente, pero no hemos puesto en práctica esas enseñanzas. Entonces, es bueno también, porque en realidad te estás dando cuenta que hay un error ahí que está cometiendo y que aún me está costando corregir ese defecto. Por lo tanto, está en el camino, porque ya se está dando cuenta. Hay mucha gente que inclusive he oído en la moral es simplemente pues, no hacer daño, mantener la familia, tener una relación en la sociedad y ya está. Para ellos eso es la moral. Pero no le toques si hay alguna anomalía o le hace algún daño a un familiar, entonces sale todo lo que en nuestro interior tenemos, esa ira, ese deseo de venganza, ese odio, ese rencor. Por lo tanto, es el trabajo constante. Cuando poco a poco se va dando cuenta de ese defecto, estará más alerta a que no caiga las menos veces de ese defecto. Por lo tanto, él no es que esté ahora siempre cayendo en el mismo error, es que antes no se daba cuenta. Ahora se está dando cuenta y entonces cuando empieza ya a intentar controlar, corregir ese propio defecto. Llevamos muchos siglos teniendo la parte egoísta, egocéntrica, envidia, los celos. Eso ha llevado desde nuestro principio de existencia como espíritu hasta ahora. Es imposible que en una existencia lo consigamos todo, ahora todo lo contrario. No es un trabajo constante. Y cuando se realiza esa introspección interior y cuando hay un deseo y una entrega en yo quiero cambiar, la persona poco a poco va cambiando. Muchas gracias, Antonio. Claro que sí. Yo te quería trasladar una pregunta mía hablando de moral, ¿no? ¿Qué papel consideras que tiene la educación en la sociedad, en el desarrollo moral de las personas, de la humanidad? La educación yo creo que es una parte muy importante para la sociedad. La sociedad porque no solamente el tener una educación moral, sino que la moral también nos hace comprender de observar las cosas, los objetos, las personas muy diferentes. Son personas que conviven con nosotros, que nos ayudamos mutuamente, que las cosas que utilizamos son necesarias, pero no apegados a esa sensación de que eso me está dando la felicidad, sino todo lo contrario, la utilizo y cuando no la tenga, se rompa o se destruya por cualquier cosa, como no estoy apegado, pues continúo en mi vida, no pierdo mis sentidos, mi noción, mi conocimiento hacia lo que yo tengo que seguir trabajando y realizando. Entonces, una persona que no está tan apegada a la vida material es mucho más feliz que la persona que necesita de todas estas materias para ser feliz. Entonces la educación entra también en moral en ese sentido. Entonces trabajemos y necesitamos ese estudio y yo creo que debería desarrollarse de una forma diferente, no como la educación moral de las religiones, sino como una educación moral en global, en general. No, partiendo de que no es algo religioso, porque la religiosidad le ha hecho el hombre. La religión, la ley moral es mucho más amplia, con muchos mayores conocimientos que lo que hemos realizado o hemos interpretado de lo que es la moral en las religiones.
siguiente pregunta pues sería de Marta, que dice lo siguiente: como espíritas, ¿cómo aplicar la moral espírita en nuestro día a día sin dejar arrastrarnos por la materialidad y la influencia de los demás? Bien. Yo creo que una de las primeras nociones es, desde que empezamos el primer día, hacer una oración sentida, no de palabra, sentida, porque es necesario la oración para estar más atentos, para estar más despiertos a las situaciones, no de los demás, sino de nuestras propias deficiencias, nuestros propios defectos. El aplicar la enseñanza que estamos estudiando constantemente, porque en realidad el espiritismo, ¿para quién lo enseña? Para los demás, no. Todo lo que está diciendo el espiritismo me está preguntando a mí, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué intención estoy haciendo con esos conocimientos? Si yo quiero, de alguna manera, dominar ciertos vicios o defectos, pues tengo que estar cada vez más pendiente de esas situaciones, de esos defectos. Y cada día, cada vez que leemos una parte, aunque sea mínima, una lectura del Evangelio, por ejemplo, o inclusive la lectura del libro de los Espíritus, porque todo es necesario, estaremos más atentos, porque en realidad el espiritista está en conocimiento de todo lo que es la ley de Dios. Está incluido todo. Por lo tanto, si estamos pendientes de lo que... Pendientes en el sentido de que no voy a estar todo el día pensando, a ver, que no caiga en un defecto, ahí que no me salga esto, no. Simplemente en que esté activo, en que si en un momento determinado reaccione a una situación que me puede, de alguna manera, despertar esos instintos o esa debilidad. Hay otra pregunta por aquí, por el chat de Valle, ¿no? Que pregunta, que le gustaría preguntar qué es el espiritismo, qué es lo que el espiritismo llama una vida recta. Y comenta, el espiritismo nos ofrece herramientas para alcanzar esa vida recta. Sí, una vida recta nos enseña a mejorar, nos enseña a tener una percepción diferente a la gente, nos enseña a tener un autocontrol, nos enseña a amar a nuestros semejantes por muchas faltas que cometa, por muy débiles que sea, o por el mal que nos puedan hacer. Porque nos enseña y nos educa a recibir las ideas negativas, pero una vez que interioricen en nosotros, a exteriorizar positivamente aquello que ha entrado de nosotros negativo. En ese control, en esa fe, en esa confianza, hay una transformación interior, unas vibraciones, unos pensamientos que no se pueden ni siquiera describir. Porque cuando pasa, cuando se realiza esa situación, el espiritismo lo que alcanza en el ser humano es algo más trascendental de lo que comprendemos. Pero eso tiene que experimentarlo cada persona, porque en cada persona va a ser diferente, porque estamos en un estado de evolución cada uno muy diversas. Pero aún así, dentro de la comprensión del espiritismo, hace una educación perfecta para corregir, para entablar convivencia con los demás y sobre todo para despegarse de estas situaciones materiales que nos envuelven constantemente en esta vida. Vale, vamos a otra pregunta, que es la de Keila, que dice lo siguiente: ¿cómo mejorar si muchas veces no identificamos estos errores? ¿Cómo identificarlos para saber que tengo que corregir en mí? Porque a veces pensamos que estamos actuando correctamente cuando la verdad es que no. Sí, es verdad. Eso es una causa que entramos constantemente en nuestra vida, pero cuando vamos conociendo poco a poco, o sea, quiero decir, si somos perseverantes en el estudio, somos perseverantes en el trabajo, somos perseverantes en intentar practicar estas enseñanzas, al final poco a poco
te vas dando cuenta de que lo que estás haciendo está mal. Pero hay otra cosa importante, que es gracias al espiritismo también, es que hay compañeros que están trabajando, están estudiando, están intentando también cambiar como nosotros. Pues ellos van a ser también los artífices de acompañarnos y de ayudarnos en esas situaciones, que a lo mejor si tenemos sinceridad, porque necesitamos también tener sinceridad entre los espiritistas o los que trabajamos o los que estudiamos el espiritismo, porque es de autoayuda, no es solamente personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que alguien, un compañero nuestro, alguien que nos quiere, nos va a decir aquello que no nos estamos dando cuenta. Entonces, si somos humildes, si todos somos tolerantes, entonces le diremos, pues muchas gracias porque no me había dado cuenta. Una de las cosas que en realidad, pero eso falta, pero es que es la única forma, porque si observamos en los apóstoles, cuando cuando Jesús se fue, se quedaron solos, cuando fueron a divulgar el cristianismo, fueron de 2 en 2. ¿Pero por qué? Por estas situaciones. Porque aún no estaban entregados totalmente y tenían sus debilidades, tenían sus defectos, aún caían en que no eran lo suficiente personas aptas para la divulgación. Y entonces cuando una persona le bajaba su estima, el otro lo ayudaba, le daba ánimos, le daba, es que estamos en el trabajo, Dios ha confiado, Jesús ha confiado en nosotros, por lo tanto vamos a seguir adelante. Eso es un momento, eso son cosas que tenemos que ir corrigiendo, pero gracias a Dios nos está dando la oportunidad a trabajar por el bien de nuestros semejantes, porque cuando trabajamos hacia los demás, si somos estamos alerta, nos estamos dando cuenta también de nuestros propios defectos. Yo ya no hablo por los demás, estoy hablando porque yo también los tengo. Y hablando sobre estos defectos, me estoy dando cuenta que hay ciertos vicios o debilidades que tengo todavía que ir corrigiendo. Entonces me está dando fuerza a seguir adelante y a controlar todas esas debilidades. Muchas gracias, Antonio. Yo quería preguntarte otra cosita. ¿Qué relación entiendes que existe entre el desarrollo moral y el desarrollo intelectual, incluso con el desarrollo científico? ¿Qué relaciones, qué sinergias entiendes que existen entre estas dos evoluciones? Existen muy grandes, porque no puede existir el conocimiento intelectual, o sea, la ciencia, no puede seguir sola si no está la parte de las leyes morales. Y tampoco las leyes morales solas no pueden estar sin la ciencia. Es necesario que estén las dos juntas, porque se actúa de una forma de conocimiento y consciencia de la realidad. O sea, yo sé que estoy en esta vida y que de alguna manera tengo que tener un conocimiento para poder vivir y tener una idea de cómo funcionan todas las cosas. Porque inclusive el espiritismo nos enseña que hay una energía, unos fluidos, que ya la ciencia lo está descubriendo, pero aún sigue por delante el espiritismo a través de esos conocimientos. Pero si yo actúo, que mi pensamiento es una energía, por lo tanto esa energía, si es también con un estado de conocimiento moral, esa energía se hace positiva, una energía que se, ¿cómo diría yo?, que se transforma en algo más positivo. Por lo tanto, lo que hace es tener un mayor, no solamente conocimiento, sino de ayuda, que esa energía puede ser obra y positiva para los demás. Todo lo que hablamos, cuando sale con un sentimiento positivo, es una energía que directamente se ofrece hacia la otra persona cuando está receptiva. ¿Y cuándo está receptiva? Pues cuando su mente también está abierta a intentar tener conocimiento, a intentar desarrollar qué es lo que le está pasando o está buscando una solución. Por lo tanto, está receptiva y esa energía se proyecta positivamente hacia aquella persona. Entonces,
tenemos una energía del magnetismo. Tenemos, conociendo el magnetismo, conocemos que nosotros podemos proyectar a través de esa ley moral por el amor hacia los demás positivamente en ayudar a aquella persona que está necesitada. Entonces, es necesario la ciencia, pero también, por eso es lo que he dicho al principio, es necesario que estén juntas, porque separadas es lo que está pasando. La ciencia va por una parte y estamos descontrolados. Aún todavía existen las guerras, aún existe el odio, aún existe el rencor, aún existe la venganza. Pero la parte moral, si la tuviéramos o la poniéramos en práctica, todo eso desaparecería y se uniría con la ciencia. Y es lo que el espiritismo, para mi entender, está haciendo. Está volviendo a unir lo que el hombre había desunido. La ciencia por un lado y la moral por el otro. Y en la ley de Dios es todo. Si es amor, es todo. Ciencia y moral. Gracias, Antonio, una vez más. Hay un comentario de Valle que dice que Amaya Domingo Soler nos dice: adiós por el amor y ciencia. Así es. Hay también otros comentarios de Sara que dice que le agradece las hermosas palabras y dice que es emocionante estudiar toda la enseñanza que nos dejó Jesús. Es un trabajo continuo que tenemos que hacer cada uno, porque venimos arrastrando muchas sombras y tenemos un largo camino para llegar a ese gran amor que Él nos mostró. Y le agradece. Muchas gracias por la conferencia, al igual que Annie, que también agradece por toda la exposición. No sé si algún compañero más tiene alguna pregunta. Rosa. Lo he puesto en el chat. Vale, me entró solo ahora, perdóname. Pues dice Rosa, Allan Kardec hablaba de cómo se veía una expresión distinta en los que llamaban buenos espiritistas. Es una satisfacción interior, una alegría para el espíritu que se refleja en el ser. Así es. Sí, me refiero a eso, ¿no? Que es verdad, hablamos del espiritismo y nos sale esa sonrisa, ¿no? Porque él decía, ¿no? Qué alegría ver cuando hablaba de ese viaje en 1862. Nos hemos encontrado con esos espiritistas de corazón, ¿no? Y decía que incluso se veía en sus rostros. Y yo creo que pues caracteriza, ¿no? En ese trabajo que hablas interior y ese afán, ¿no? Ese esfuerzo por ser bueno, pues una buena persona, un hombre de bien, pues se va reflejando en el propio rostro, ¿no? O sea, para mí el espiritismo es alegría y es felicidad, ¿no? No tiene nada que ver con otras concepciones ya viejas de pesares, de castigos, es todo un camino hacia adelante, ¿no, Antonio? Así es. Bueno, pues más preguntas por el chat ya no existen. Yo únicamente agradecerte enormemente, Antonio, ¿no? Este traslado de conocimiento y sobre todo de sentimiento sincero en toda tu exposición sobre este importante asunto, ¿no? La necesidad, ¿no? de ese desarrollo moral para seguir evolucionando y acompañando el desarrollo del planeta en el que habitamos y en ese camino, ¿no? de regeneración. Bueno, yo quiero agradecer, principalmente agradecerte, igual que Jesús, suscribo sus palabras, pues por estar aquí, por acompañarnos, por haber hablado desde el corazón, desde la experiencia propia, ¿no? Se nota mucho cuando las personas hablan desde la experiencia, desde la vivencia interior y no desde la cabeza, ¿no? Que es importante también, pero es mucho más importante hablar desde el corazón. Una cosa que por terminar simplemente, Sí, que no solamente tengamos la noción de Jesucristo como solamente la parte moral. Él tenía conocimiento de la ciencia y cómo funcionaba, por eso actuó de esa manera.
Entonces, no la solo hagamos como él vino a la parte más como las leyes morales, sino todo lo contrario. Él fue en general, por eso practicó lo que enseñaba, por eso intentaba enseñar que todo fluye en el ambiente, en la energía, en las leyes divinas de Dios. Por eso es lo que quería terminar. ¿Vale? Maravilloso apunte, efectivamente, ¿no? Vino a ejemplificarlo todo. Eso Él es. era un espíritu puro y como tal, tanto en moralidad como en ciencia. Entonces, Así tenemos es. que entenderlo en toda su dimensión, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades.